consejera de empresas de alto componente tecnológico como Asway, Gigas, Metrobacesa y Openbank. Y nos va a dar una visión sobre las mejores prácticas en el gobierno corporativo de las empresas para darnos soluciones acerca de cómo solventar todos los problemas de seguridad en todos los ámbitos. Quiero que recibamos con un fortísimo aplauso a Emma Fernández. Sofía. ¿Qué suena, Emma? Warriors. ¿Warriors? De Imagine Dragons. Ah. Yo se lo pregunté a ChatGPT. Le dije, dame una lista de 10 canciones que inspiren innovación. La primera que me salió era Back in the USSR, que después de lo que nos ha contado Xavi, quizá era la que tenía que haber puesto. Pero la segunda era esta, que me pareció, era League of Legends, indie, la innovación, la pelea por construir una Europa mejor. Yo dije, Warriors es el lema. El GPT este me quita el trabajo. Sigue, Emma, sigue. Buenos días, muchas gracias por invitarme a compartir con todos vosotros pues, mi experiencia. Yo lo que voy a tratar de contaros hoy es un poco una consecuencia de mi experiencia profesional. Yo dediqué una parte significativa de mi carrera a definir la estrategia de una compañía multinacional española que se llama Indra y dediqué pues, mucho tiempo a ver lo que queríamos ser. Todos los años tenía que defender frente al Consejo de Administración y frente al equipo de dirección pues la planificación estratégica de la compañía y durante un montón de años la primera hoja, la relativa al entorno macro, como Xavi decía, pues prácticamente era una hoja vacía porque teníamos un contexto pues, muy estable, de crecimiento, donde realmente lo que nos preocupaba era lo interno, la posibilidad de construir una empresa cada vez más grande, con una presencia internacional relevante y con una capacidad de innovación creciente. Pero en el año 2007 yo recuerdo que un analista se me presenta en el despacho y me dice, Emma, este año vamos a tener que poner algo más en el entorno macro. Digo, ¿y por qué? Si todos los años está todo esto igual. Dice, mira, es que no paro de leer unos informes sobre una cosa que llaman hipoteca subprime, que no tengo ni idea de esto lo que es, pero es que están los americanos súper nerviosos con el impacto este de las hipotecas subprime. No os voy a contar, claro, pusimos una hoja, menos mal, porque 3 meses después de presentar la estrategia cayó Lehman Brothers, hubiéramos quedado fatal si no hubiéramos tenido esa posibilidad. Pero la realidad es que aprendimos una cosa que uno de mis jefes decía siempre, y es que nada sucede de repente. Lo que pasa es que lo normal es que no prestemos atención a cosas que están pasando de manera continua. Os he puesto aquí un resumen de noticias desde el año 2010 y si veis son cosas que ahora nos están impactando y que son cosas que ya teníamos en el 2010, en el 2014, en el 2015. En el 2019 ya estábamos hablando de la guerra de de la guerra de Estados Unidos con China y luego llegó la COVID y la COVID nos puso ya de manifiesto una serie de tendencias que ya estaban ahí y a las que probablemente no estábamos prestando atención. Y estamos, como bien nos ha dicho Xavi, en un mundo que ya claramente es multipolar, es un mundo en el que hay una preocupación cada vez mayor por la escasez de recursos físicos, es un mundo en el que la competencia por la innovación y por los mercados emergentes es el que está, de alguna manera, cambiando la dinámica de todas las compañías y donde lo más importante es la seguridad versus lo que veníamos viviendo, que era la eficiencia, y la soberanía respecto al multilateralismo. Pero ¿esto cómo nos afecta a las compañías? Porque uno de los problemas que solemos tener en estos entornos de incertidumbre es que realmente hay tantos estímulos como los que nos ha puesto Xavi en la presentación anterior, que son estímulos que en el fondo nos desconcentran del análisis que de verdad tenemos que hacer y que tenemos que trabajar. Tenemos que pensar en escenarios. Hay algunos escenarios que son verdaderamente muy negativos. Como veis, este artículo, que es de hace 2 semanas,
Ya no solo habla de la Guerra Fría, de esta guerra de bloques, sino que habla de algún entorno también incluso muchísimo más peligroso para todos nosotros, como puede ser en que entremos en una tercera guerra mundial. La realidad es que cuando hablamos de predicciones, nos encontramos que aproximadamente el 70% de los escenarios que estamos proyectando hacia futuro son mucho más negativos de lo que van a ser en realidad. Tenemos una enorme tendencia al pesimismo y tenemos también una enorme tendencia a creer que todo lo que sucede nos va a afectar en negativo. Y la realidad es que no todo nos afecta. Por eso es muy relevante desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista del gobierno corporativo. Yo ahora en este momento participo en bastantes consejos de administración y os puedo asegurar que el principal problema que tenemos ahora en los consejos de administración está en una gestión adecuada de los riesgos y, sobre todo, en revisar, como decía Xavi, nuestros planteamientos para ver cómo vamos a ser capaces de crear valor hacia futuro. En el gobierno corporativo, que sabéis que al final un consejo de administración es el que arbitra entre la propiedad y el equipo directivo. La propiedad sigue siendo soberana, a pesar de que estemos en este capitalismo de stakeholders, y marca de alguna manera pues, el propósito que quieren tener las organizaciones. Pero lo cierto es que frente a la sociedad, frente al resto de stakeholders, el Consejo de Administración tiene la obligación de ir cumpliendo estas etapas que veis en esta transparencia. Por supuesto, es evidente que hay que cumplir con la legislación, es evidente que hay que cumplir con los estándares éticos que cada vez son más importantes, pero fijaros que hay un elemento que nos obliga a mirar a la geoestrategia y nos obliga a mirar un poco a una proyección a medio plazo de cómo nuestras compañías tienen que resolver la situación de los conflictos actuales, que es la obligación que tienen los consejos de administración de mitigar los riesgos. El problema actual que nos ha planteado Xavi en la conferencia anterior tiene que ver con qué riesgos van a tener nuestras organizaciones en este entorno en el que nos estamos viendo cada vez más inmersos. Y ese análisis del impacto y la materialidad es uno de los elementos esenciales que tenemos que hacer en cualquier organización que en este momento esté revisando su planteamiento estratégico y de crecimiento a medio plazo. No todo importa, solo importa aquello que de verdad es material. Tenéis que daros cuenta que en estos entornos de cambio, todos lo sabemos ya y lo hemos vivido, hay ganadores y hay perdedores. En la pandemia vimos sectores que realmente han tenido sus mejores resultados económicos en años. Y cosas tan sencillas, tengo un conocido que tiene una fábrica de cajas de cartón, que con el e-commerce os puedo asegurar que se forró durante la pandemia. Claro, preguntarle a Iberia o a Lufthansa pues, la situación que los hemos tenido que rescatar a todos. Entonces, lo que sucede con todos estos entornos que nos estamos viviendo es que intensifican los riesgos, intensifican las diferencias y son una moneda de dos caras, donde hay gente que es capaz de aprovechar las oportunidades y otra gente que está cada vez más afectada por los riesgos. Como Consejo de Administración, como Gobierno corporativo, realmente de lo que nos tenemos que preocupar es sobre todo de esa creación de valor y cómo podemos avanzar en la creación de valor en este entorno tan cambiante. Y como os decía, eso nos obliga a hacer algo que no hacíamos durante estos años de globalización permanente. Nos obliga a mantener un escáner continuo de todos los cambios que se están produciendo en el entorno competitivo, en el país en el que estamos. Aquí quizá el cambio hay dos cambios desde mi punto de vista que nos están cogiendo como un tsunami a todas las organizaciones. Uno es el cambio regulatorio. El cambio regulatorio está siendo muy intenso, especialmente en Europa. Tenéis que daros cuenta que tanto con la normativa ESG como todas las normativas que tienen que ver con la ciberseguridad, la transformación digital, las relaciones comerciales entre amigos y enemigos, esto está produciendo el que haya que hacer un seguimiento cada vez más exhaustivo dentro de las organizaciones de esos temas. Y hay otro tema que es
desde mi punto de vista, muy relevante, que es todo el tema social. El tema social, tenemos una situación de creciente desigualdad, tenemos una situación de envejecimiento y la realidad es que tenemos una escasez de talento importante. Cuando tú le preguntas a muchas empresas cuál es el problema más relevante que están viviendo, es que no encuentran los profesionales, digamos, suficientes y necesarios para abordar estos retos de innovación y de tecnología que están sobre la mesa. Entonces, desde el punto de vista de nuestra sociedad, desde el punto de vista de las también acciones políticas y de las acciones empresariales, probablemente es uno de los temas que nos tienen que ocupar más. El conseguir hacer una formación continua de las personas que trabajan en la compañía, porque necesitamos que no se vayan, necesitamos motivarlas, necesitamos atraerlas y necesitamos que estén, desde luego, cada vez más atentas a las posibilidades que ofrecen los nuevos ámbitos de investigación. El tema esencial, una vez que estás haciendo este escaneo continuo, es realmente el análisis de materialidad. El análisis de lo que es importante para tu compañía y lo que no es importante dejarlo de lado, por muy interesante que sea, por muy atractivo que sea, por mucho que nos bombardeen en la prensa con determinados temas, hay cosas que no son centrales para nuestro negocio y tenemos que de alguna manera dejarlas a un lado. El último elemento fundamental es la actuación. Los equipos directivos actuales tienen que estar dispuestos a adaptarse de manera continua y actuar de una manera rápida y flexible. Y esto normalmente es la mayor dificultad, especialmente en las compañías que ya tienen un gran tamaño. Tenemos que daros cuenta que este entorno del que hemos venido hablando esta mañana, lo que nos lleva es a una progresiva desajuste entre unos países y otros, y ese desajuste a Europa le va a salir muy caro. Hay un informe de Morgan Stanley que dice que para que Europa adquiera una soberanía tecnológica equivalente a la que hoy tiene Estados Unidos o China, la inversión que tendríamos que realizar en los próximos años es más de un trillón de euros. Esto significa que está muy lejos de cualquier inversión que estamos viendo encima de la mesa. Por lo tanto, no se va a producir en el corto plazo. Esto también nos tiene que hacer pensar en que tenemos que establecer verdaderamente las prioridades y los riesgos para producir ese desajuste progresivo en aquellos elementos que sean clave para el desarrollo y el bienestar de la sociedad europea. Y desde mi modesta opinión, ¿en qué deberíamos estar poniendo foco? ¿Qué creo yo que es material para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestra región, que en un mundo que se regionaliza, nosotros somos europeos, no somos de otro sitio? Y es aquí donde tenemos que preocuparnos de resolver los problemas y de ver cómo, como región, podemos jugar un papel diferente en el mundo. Casi todos los informes de prospectiva piensan que hay tres temas. Este es un resumen de la Estrategia de Seguridad Nacional Española. Si cogéis la de Estados Unidos, es muy parecida. Transformación digital y transición ecológica son dos temas relevantes en los que tenemos que poner foco. Y si miráis ya no solo el caso de la estrategia nacional, sino, por ejemplo, un informe de un banco como Morgan Stanley, los tres temas fundamentales es demografía, clima y tecnología. Y tecnología en la línea que estábamos comentando. Tecnologías emergentes, que son las que de verdad van a tener un impacto en la transformación del futuro. ¿Y por qué esas tecnologías van a tener un impacto tan importante? Veis, el mundo globalizado es un mundo que ha bajado los precios. Es un mundo que ha reducido la inflación. Hemos estado viviendo en inflación cero durante muchísimos años. Hemos estado viviendo en un entorno de tipos de interés muy bajos. Eso con un mundo que no es global
independientemente de las políticas que hagamos, los precios van a seguir subiendo y la inflación va a estar ahí, porque si la eficiencia ya no es el elemento esencial por el cual construimos nuestra estrategia, los precios van a subir. ¿Qué sucede? Que muchas de estas tecnologías son tecnologías deflacionarias. Son tecnologías que bajan los precios y que los bajan de una manera sustancial. Imaginaros una inteligencia artificial, como los ejemplos que hemos estado viendo, aplicada a determinados ámbitos que permitan mejora de productividad y generación de contenidos. Eso puede hacer que muchos productos y muchos servicios sean mucho más baratos. Lo mismo sucede con las energías renovables, que las energías renovables tienen una curva de coste y de reducción de coste impresionante, muchísimo más eficaz que la energía tradicional. Y el mundo de las baterías o el mundo del hidrógeno son tecnologías que, aparte de tener un impacto positivo en el cambio climático, se espera que también contribuyan a una reducción de los precios de la energía. China tiene el 54% de la cuota mundial de las tecnologías más relevantes que tenemos en este momento. Europa tiene solo un 6%. Y ahí es donde estamos, digamos, jugándonos el futuro como región relevante en el planeta. La realidad es que Estados Unidos, de alguna manera, se volcó al Pacífico ya con Obama y no nos debe extrañar que en el contexto actual siga estando volcado hacia el Pacífico, viendo pues, cómo China está ocupando los papeles relevantes en el mundo de la tecnología. En las cadenas de suministro tenemos que ser también muy fríos. No todas las cadenas de suministros están afectadas por la globalización. Hay muchas cadenas de suministro de grandes industrias que efectivamente son globales y que las tenéis señaladas de alguna manera en este gráfico, pero hay otras muchas que no. Entonces, no nos tenemos que estar obsesionando en todos los sectores por romper las cadenas de suministro y por, digamos, acercarlas o hacer ese reshoring. Solo será necesario en algunos sectores de actividad de nuestra economía. Y este también es un elemento que hay que mirar en cada una de nuestras organizaciones y en nuestras compañías. No tenemos que ponernos nerviosos y ya estáis viendo que los números que hay sobre el reshoring de muchas organizaciones, tanto americanas como europeas, están siendo mucho más lentos de lo que los analistas esperan. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad cuesta mucho, no va a ser tan fácil romper esta globalización y porque hay de alguna manera una cierta expectativa de que con unos buenos acuerdos comerciales en un entorno de países, digamos, amigos, esto se pueda solucionar. Cierto que hay que tener cuidado porque, como hemos visto en el mapa que nos ponía antes Xavi, este mundo en el que el bloque, digamos, más pro-chino está teniendo cada vez más fortaleza, pues porque los chinos lo han hecho políticamente muy bien en los últimos años. Sabéis que son el principal prestamista de América Latina en este momento y por eso cuando tú eres un país latinoamericano y alguien te pide que pongas sanciones a Rusia y Europa ha estado de espaldas a la región durante mucho tiempo, pues eso no va a suceder. Entonces, es cierto que la geografía de amigos que afecta a la cadena de suministro se está redefiniendo, pero se está redefiniendo, todavía está muy verde. El otro día leía la preocupación que tiene Corea por alinearse excesivamente con Estados Unidos. Corea al final es un país asiático, China es un gran mercado y Corea del Sur, que ha sido claramente un aliado de Estados Unidos durante estos 30 años, sin embargo, se está replanteando estos temas. La cadena de suministro va a estar aquí, este tema, para quedarse. Todos vamos a tener en nuestras compañías que revisar el conjunto de proveedores que tenemos y de dónde compramos. El otro tema que para mí es relevante es comentaros que efectivamente cada sector tiene que hacer este ejercicio de una manera exhaustiva y concentrada, porque todo no es material. En la creación de valor a largo plazo, el ESG también está aquí para quedarse.
todo lo que tiene que ver con la gobernanza de los problemas medioambientales, la gobernanza de los problemas sociales, del buen gobierno corporativo. En Europa, fundamentalmente, hemos, de alguna manera, abrazado la bandera de ser pioneros en este tema y, si os fijáis, lo que está sucediendo es que Europa ha encauzado la supervisión de este tema a través de la industria financiera. Todas las normativas que tienen que cubrir los bancos sobre inversión responsable, sobre qué empresas se financian, sobre el valor de los préstamos y el coste de los préstamos en función de cómo tu compañía contribuya o no a resolver el problema del cambio climático. En mi opinión, esto está aquí para quedarse y vamos a tener que hacer un esfuerzo como compañía, primero para reportar, para entender y para arbitrar en todos estos temas. Las personas. Tenemos un problema claro de envejecimiento. No tenéis más que ver cómo es nuestra media de edad. En este momento tenemos una media de edad de casi 45 años y si la proyectamos a 10 años, si os habéis preocupado alguna vez de ver el famoso árbol, que ya no es un árbol, la final es una pirámide de población, se ha convertido en un árbol y dentro de nada va a ser un triángulo inverso. Cuando tú ves la pirámide de población proyectada a 30 años, en la raya de los 85 años es donde hay más población prevista para Europa. Luego la realidad no sabemos cuál será, pero en las previsiones tenemos una pirámide inversa. Esto es un elemento que desde mi punto de vista es una tendencia global y que, como os decía antes, las organizaciones las tenemos que tener en cuenta. La calidad de vida de las personas se alarga y, sin embargo, la calidad del trabajo de las personas de edad no se alarga. Tenemos una sociedad que desplaza a los trabajadores de más edad y que no dedica un tiempo suficiente a la formación y a la preparación continua de nuestros trabajadores. Y como veo que ya me estoy consumiendo mi tiempo, solo daros dos ideas más. Nuestras empresas tienen que ser más productivas y, por tanto, las tecnologías que vamos a ver en los próximos años van a ser aquellas que contribuyan a mejorar esa productividad. Inteligencia artificial, robótica y, sobre todo, también tecnologías de energía renovable. Otro tema que no quería dejar de comentaros es la importancia de la innovación. La innovación, de tener una innovación abierta global, los ecosistemas son los que van a jugar un papel cada vez más esencial. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo aquí hoy en el INDI. El INDI es la generación de un ecosistema basado en la cercanía, en la confianza y en la posibilidad de, entre todos, poder competir contra esas grandes plataformas que tienen esas inversiones multimillonarias. Si nosotros no generamos un ecosistema cercano de compañías y de personas que nos permitan abordar este contexto, no vamos a ser capaces de compartir y de competir en este entorno. Daros las gracias por permitirme compartir mis ideas y mis reflexiones en este tema y encantada de participar en este día. Gracias.